Buen día, buena tarde para todos. Mi nombre es Rosa Acevedo, yo soy psicóloga, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo y la jornada de hoy los estaré acompañando en la capacitación en el taller de resolución de problemas, el árbol de causas. Bien, entonces vamos a iniciar. Yo quisiera con ustedes compartir esta frase de Albert Einstein que nos dice, la formulación de un problema es más importante que su solución. Y vamos a identificar que la técnica específicamente del árbol de los problemas, ese análisis de problemas es una herramienta fundamental de la planificación. Nos ayuda a encontrar soluciones a través de un mapeo del problema. El ir paso a paso construyendo o reconstruyendo cómo se generó, se extrapoló esa situación conflictiva que en alguna vez estuvo como un conflicto latente cuando empezó en sus inicios, pues me permite a mí también como entender esa dinámica de cómo podría yo intervenir de manera efectiva, minimizando los riesgos pues que se puedan también desplazar hacia el resto del equipo, del área de trabajo, donde estén involucradas las partes. Hay unas ventajas bien importantes que son a tener en cuenta, pues que cuando nosotros trabajamos en la técnica de resolución de conflictos del árbol de causas, podemos tratar problemas reales que están ocurriendo en este momento y que están presentes en esta situación particular, no problemas ficticios que se pudieran dar o que yo supongo pueden ocurrir, problemas futuros o pasados, sino nos enfocamos en el aquí y en el ahora de cómo se vino dando esa situación. El problema se puede desglosar en proporciones más manejables y definibles. ¿Sí? Cada medida que vamos identificando cada una de las causas de ese problema como tal, pues yo digo, hombre, aquí hay varias como habilidades a reforzar o a integrar en los dos compañeros y puedo definir o a trazar unas estrategias, acciones para alcanzar ese objetivo. Hay un mayor entendimiento del problema, el por qué, el para qué y el cómo, ¿sí? Nos permite identificar también soluciones en el desarrollo del problema. Entonces, si nosotros miramos de manera descendente este esquema del árbol de los problemas, allí está la consecuencia, el problema y cuáles fueron las causas, ¿sí? Encontramos que en la vertiente superior las consecuencias o efectos serían las consecuencias, que ven a la redundancia, y en la vertiente inferior serían las causas o determinantes, el por qué, cómo ocurrió esta situación. Nosotros nos podemos preguntar si son variables dependientes, es decir, si estas situaciones me apuntan al mismo problema o si son variables independientes. Definitivamente no me generan una correlación en esta situación como tal. Entonces, lo primero a considerar sería identificar esa situación que yo quiero analizar y trabajar. Si han sido compañeros de trabajo que han compartido otras áreas de trabajo, si fueron reubicados en esta a esta o eran compañeros horizontales, pero hubo un concurso y donde uno de los dos pues ascendió y el otro pasó a ser subordinado, entonces hacemos los árboles de problemas pues que consideremos, siempre teniendo esa, digamos, ese requisito que sea un problema a la vez el que vayamos analizando. Y luego decimos pues a juicio en todo el equipo, en todo el comité de trabajo, a través de esa tormenta de ideas, cuál es ese problema central que nos está afectando la dinámica de trabajo del grupo o el que nosotros queremos solucionar y trabajar. Luego vamos a definir los efectos más importantes del problema en cuestión, permitiendo analizar y verificar ese orden de gravedad y al mismo tiempo pues vamos haciendo ese checklist de cómo vamos a priorizar las acciones, estrategias o cómo vamos nosotros a apuntar a llegar a esa meta sin que terceras personas se puedan afectar en esta dinámica pues inefectiva laboral. Bien, luego realizamos nosotros, cuarto y último punto, una validez integral del árbol de problemas, es decir, que en efecto esa causa me esté
apuntando o me haya desarrollado ese problema y que en efecto ese problema me haya desarrollado esa consecuencia, ya sea en los trabajadores, en el equipo o en las partes involucradas. Entonces, ¿cuáles son esos factores relevantes? ¿Cómo puedo yo empezar a cuestionar o a generar esas causas de esa situación conflictiva? Factores relevantes. ¿Qué influencia tuvo esto en que se generara esto? ¿Cuáles fueron los resultados? Y empiezo allí con ese pensamiento pues provocador y reflexivo para empezar a encontrar todas las causas posibles que en definitiva me ocasionaron ese problema. Hay unas recomendaciones a tener en cuenta y es que primero el problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo, ¿sí? No quiere decir de que siempre que nosotros tengamos un problema es que le falta la solución y listo, sino es un estado actual negativo que nosotros debemos transformar en algo positivo y no simplemente pues a través de la culpabilización, que es el mecanismo más rápido y pues no es efectivo por supuesto, pero sí es el más rápido que se utiliza. Entonces, ante la presunción de la persona que puede estar actuando pues de manera digamos negativa en ese conflicto como tal, le decimos pues cambie y mejore, mire a ver de dónde aprende las herramientas, pero no vuelva a hacer eso. Entonces pasa 1 o 2 semanas y la otra parte dice, sí, ha mejorado mucho, muchas gracias, yo les agradezco tanto, pero en algún momento vuelve y reaparece ese conflicto, porque no valoramos y no identificamos de raíz qué es eso que me generó pues una alimentación y alimentación de ese conflicto hasta convertirlo en un problema. Entonces centramos también el análisis de causas y efectos solo en un problema central, ¿sí? A través de pues, la dinámica habitual de cada una de las personas cuentan con diferentes redes de apoyo, que la señorita de la cafetería, que el equipo de fútbol, que nos acompaña a los campeonatos, que la otra área de finanzas, que el área de contabilidad. Entonces yo tengo o soy muy amiga del área de contabilidad y pasó que Fabianini, pongámosle, me hizo esto a mí. Entonces ya el equipo de contabilidad pues se acerca más a mí, me comprende lo que pasó y empieza como de alguna manera a ser ineficiente en los compromisos laborales que tiene con Fabianini. Entonces ahí se van involucrando otras personas en ese conflicto, en ese problema y se van pues desencadenando otros problemas adicionales, ¿sí? Problemas de crisis matrimoniales porque ya yo todo el tiempo llego a conversar con mi pareja, ya no me escucha y esto se me ha extrapolado a una situación personal. Entonces, todos esos problemas que se puedan desarrollar a partir de la dinámica laboral, pues vamos a dejarlos en otras instancias. Vamos a centrarnos específicamente en cuáles son esos problemas que se han venido desarrollando y alimentando en este centro de trabajo. El no confundir el problema con la falta de algo, es decir, de pronto es que le falta desarrollar una habilidad, ser más asertivo, de pronto es que le falta entrenarse en liderazgo, de pronto es que le falta conocer más las funciones de su puesto de trabajo, de pronto es que le falta, no, es en el defecto de que algo desde atrás viene trabajando de manera disfuncional y qué costo tiene el desaprender lo que se viene haciendo mal y aprender de manera efectiva cómo me puedo integrar con ese equipo de trabajo. Entonces ahí está el reto, ¿no? Recordemos que los problemas son realmente eso, es un reto, un desafío. No te victimices y te centres ahí como que la vida te tiene que traer la solución o en algún momento esto va a pasar, sino mira que tú qué puedes aprender de esto, cómo puedes crecer y saltar sobre ese obstáculo para que puedas pues avanzar y aprender. Mientras más raíces se puedan dibujar en el árbol, más causas o más cerca estaríamos de las posibles soluciones, sí, en efecto, el encontrar más variables, más vertientes de por qué se ocasionó o qué me ocasionó en efecto esa situación, pues voy a encontrar más herramientas de intervención y más estrategias que me permita mejorar esa dinámica de trabajo.
Aquí hay un ejemplo del diagrama del árbol de problemas y lo dividimos así, entre causas y efectos. Primero, allí en el centro, el problema central, este problema como tal que voy a trabajar. Estoy viendo 7, sí, pero son tuyos, ¿sí? Desde tus hijos, de tu esposo, de tu amiga, de tu compañera, de la vecina. Esos son problemas que tú debes resolver y para eso pues hay que hacer un EHS, un entrenamiento de las habilidades sociales o simplemente entrenarte en resolución de conflictos. Pero en este momento específicamente vamos a trabajar es en el problema del ámbito laboral. Primera causa, ¿cuáles fueron esas subcausas que me pudo desencadenar ese problema? Y luego qué efectos me produjeron, perdón, esas causas. Entonces, una competencia que hubo donde mi compañero pues atinó y con esfuerzo, disciplina y muy pues transparente, él ganó su ascenso y yo quedé como subordinado de ese compañero. Entonces yo como subordinado soy quien estoy presentando pues esas conductas de que de alguna manera se ha ascendido a un acoso laboral, digamos en una tipificación de ocultar información necesaria para el trabajo de mi compañero. Entonces ahí empezamos a identificar, bueno, esa fue una posible causa, ¿cuál fue la otra? No, que en esa dinámica pues de que yo soy tu jefe, la persona no utilizaba la comunicación asertiva, entonces el otro fue alimentando pues ese problema y ahí fue creciendo. Entonces empezamos causas de consecuencia, causa, efecto y específicamente hacemos esa integralidad, ese análisis, que ese causa específicamente sí me haya generado ese efecto. Luego, nosotros entonces, ya cuando tengamos este diagrama totalmente realizado y digamos, sí, nos coincide, sí está bien, estamos de acuerdo con lo que todos vemos del problema de la situación como tal, nos vamos a analizar los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Esa situación esperada, eso que yo quiero alcanzar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a primero poner en positivo todo, las causas que coloqué y las consecuencias, ¿sí? Entonces, las causas las voy a trasladar hacia un medio que me permita llegar a ese fin, a los efectos, ¿sí? Entonces, si antes yo, por ejemplo, acá en causas tenía comunicación agresiva, entonces voy a cambiarla en positivo, comunicación asertiva. Y esa comunicación agresiva me estaba generando específicamente una, digamos, una mala o una inefectiva relación de trabajo. ¿Sí? Entonces yo le coloco acá efectiva relación de trabajo. Wow, entonces ya estoy viendo que si en efecto entreno en comunicación asertiva a este trabajador, me va a mejorar la dinámica de trabajo. Entonces todas las causas las modificamos en positivo y luego los efectos también en positivo. Y así nos aseguramos de que pues esa situación se pueda generar se pueda generar un cambio a través de eso que se ha venido trabajando maladaptativamente, haciendo un entrenamiento en cada uno de los trabajadores, generando compromisos y vamos a ser también muy creativos en ese diseño de estrategias, acciones que se puedan implementar. El asegurarnos de que las relaciones de causa y efecto se han tornado en relaciones medios o fines, ¿sí? En efecto que lo que causó esto, pues sí, es el efecto de esto, ¿sí? Esa comunicación agresiva sí me generó una mala relación laboral. Esa, digamos, esa situación de estancamiento, un trabajador que lleva tantos años ahí trabajando y hubo una oportunidad para concursar por un ascenso y él no pasó fue su compañero que recién pues se graduó y llegó ahí a la entidad. Entonces, como es un concurso por méritos donde pues pasó todos los filtros y fue un proceso muy transparente, esta persona que se siente estancada empezó a generar con el resto del equipo, no solamente con él, pues una relación inefectiva de trabajo, ¿sí? Ocultando información, también haciéndole persecución laboral a subordinados, sí, colocando pues un trabajo que no se facilita a la dinámica normal de trabajo, sino colocando más bloqueos y empeorando esa dinámica para todo el área de trabajo.
Entonces ahí analizamos que es una causa específicamente interna de ese trabajador que me generó un efecto en el resto del equipo o en trabajadores específicamente que ustedes puedan analizar. Y en efecto, el yo trabajar en ese trabajador y el decirle, hombre, puedes tú, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué apoyo necesitas? ¿Y cómo podríamos nosotros ayudarte a ti, a tu proyecto de vida, a tus metas individuales, autorrealización, realización personal? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Y cómo podría la entidad apoyarte a ti, ¿no? Que yo quisiera empezar a estudiar, que acá cuánto le dediqué toda mi vida a trabajar y no pues estudié, entonces yo quisiera, bueno, vamos a mirar a ver si hay posibilidad de que a través de la entidad tengamos algún convenio con una universidad o por lo menos un apoyo en tiempos para que tú puedas asistir y puedas iniciar tus labores a las 7 de la mañana y ya a las 5 puedas salir a cumplir con tus deberes académicos, ¿sí? ¿De qué manera y creativamente nosotros podemos ayudarle a ese trabajador a que cumpla ese proyecto de vida? Entonces, hacemos esa relación efectiva, causa-efecto. Este método debe ser flexible, ¿sí? Porque pues aparecerán objetivos en la marcha, en el camino, que nosotros no los tuvimos en cuenta cuando iniciamos o de primer momento, pero también habrán unos ejes que decimos vamos a eliminar porque no resulta que sean como tan efectivos, ¿vale? Entonces, por esto, pues nosotros tenemos que entender que el problema central, ese problema que yo estoy indagando con ese árbol para el cual realicé ese diagrama, se transforma en el gran objetivo de planificación, ¿sí? Eh, Mala relación o inefectiva relación laboral se me transforma positivamente en una efectiva relación laboral. Ese es mi objetivo, alcanzar a mejorar cada una de la dinámica o de las causas que vienen trabajando de manera inefectiva, cómo yo puedo operativizar esas acciones, esas estrategias, de manera que ese equipo de trabajo pues quede otra vez como una uva, ¿vale? Entonces hablamos de que no toda relación causa-efecto se torna en relaciones medios y fines. Ojo con eso, causa la trasladábamos a medios cuando la pasábamos a positivo y efectos la pasábamos a positivo y se convertía en un fin, en algo que yo quiero alcanzar o llegar a la meta. Entonces, por esta situación en donde yo digo, no toda se torna en relación medio y fin, yo necesito analizar esa integralidad, ¿sí? Si yo voy con el trabajador que les digo de la situación o de esa etapa del ciclo vital donde empiezan a mirar para atrás después de los 50, qué hice, qué no hice, y se sentía estancado y necesitábamos apuntarle esa autorrealización personal y le estoy colocando otra consecuencia, inmediatamente pierdo la objetividad y no puedo desarrollar unas estrategias efectivas que me solucionen a esa situación. Por ejemplo, no, es que yo siento que él ya tiene 50 años y él lo que quiere es descansar. Entonces vamos a ponerle en las consecuencias que le hace falta, pues, como practicar más relajación, mindfulness o buscarle un psicólogo para que le ayude en el autocontrol, en un buen manejo del estrés. Y yo digo, hombre, pero realmente eso me está consecuando eso, porque si yo voy más allá, digo, esta persona lo que quiere es más adrenalina porque está en una crisis existencial donde la manera pues que él encontró afrontar esa situación es centrarse en el problema y buscar o avanzar a donde quiere llegar, que es encontrar su pregrado, perdón. A ese va a ser su meta en esta etapa pues que está cursando el trabajador. Entonces, vamos a llevarlo hacia allá. ¿Vale? Algunos medios pueden ser complementarios y otros excluyentes entre sí. Complementarios, ¿cuál puede ser? Te digo, sí, en efecto, es un tema como de autorrealización y también es un tema como de desarrollo o fortalecimiento de competencias técnicas, sobre todo en el manejo de las TIC que tiene en su puesto de trabajo, teniendo en cuenta que algunos procesos se han digitalizado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esas serían herramientas complementarias que las puedo unir a una estrategia, u otros serían excluyentes. Entonces, cuando nosotros tenemos el adverbio pues que dice o,
¿sí? Hacemos esto o podemos hacer esto. Ahí ya se excluye, entonces yo miro de qué manera puedo agrupar esos que sean complementarios y que me unifiquen en estrategias y acciones. Algunas de estas acciones pueden estar dentro del ámbito de nuestra gobernabilidad y otras pueden ser acciones que deban remitirse a otras entidades públicas. Sí, algunas pues digamos se puede, si llegamos a una parte del conflicto donde ambas partes se quieren comprometer y se quieren involucrar en la solución del problema, pues súper, sí, pero cuando ya las partes han perdido mucho y podemos solamente utilizar estrategias que me permitan mejorar la dinámica del grupo como tal, pero que entre estas dos personas no se pueda, pues ya, pues ahí estarían como las instancias legales, ¿sí? Ya no, ya ese conflicto escaló, se fue más allá, resulta que este trabajador por allá fue a la casa y le tiró un ladrillazo en el ventanal, y por ahí estaba la niña jugando, entonces este conflicto ya escaló, ¿sí? Ya hay una demanda civil de por medio, ya hay otros procesos judiciales, entonces allá nosotros no podemos pues intervenir allá de fondo, pero sí podemos implementar las estrategias que me permita mejorar la dinámica del equipo, del grupo de trabajo. Nosotros como comité no cumplimos funciones coadministrativas y es por esto que cuando se presenta la queja yo les recomiendo mucho siempre que ustedes identifiquen cuál es la presunción de la queja. ¿Sí? Es que yo vengo a presentar un conflicto, y luego por allá empezamos a investigar, a indagar, a preguntar y a corroborar o a contrastar las respuestas y nos devolvemos a la primera y luego a la tercera y cuando se le sale, no, es que yo quiero que lo cambien de ahí, que lo muevan para otro piso, que lo cambien de área de trabajo. Entonces la presunción es que movamos a un compañero, que cumplamos con funciones coadministrativas, no, así no opera el comité. Esta no es una medida que nos ayude en ese sentido, sino que ya cuando nosotros tenemos pues ese indicativo, le hacemos esa reestructuración cognitiva y le decimos, el comité no cumple, ¿sí? Pues están todas las resoluciones que nos reafirman esta decisión y pues si la persona se ciega y dice que sí, que necesita que lo mueva y que no encuentra que las estrategias, las acciones del comité sean efectivas, es porque la presunción de la queja era función coadministrativa que nosotros no cumplimos. Entonces, satisfacer más allá de darle una instrucción o bajo la norma una especificación de que no se puede hacer, pues ya eso se sale de nuestras manos. Entonces, a tenerlo nosotros también en cuenta porque llegan trabajadores con esa dinámica y esperan que cumplamos con esta solicitud. Bien, entonces allí a tener nosotros también en cuenta de que los medios serán necesarios para identificar las alternativas de proyectos, esas estrategias o esas acciones que yo quiero implementar a llegar, ¿sí? Entonces, cambiamos las causas en positivo, se nos convierten en medios y luego miramos cómo podemos nosotros materializar cada una de estas causas en positivos para que se den acciones. Vamos entonces ahora en la definición de acciones. Este es un proceso analítico que permite definir acciones concretas tendientes a materializar los medios. Entonces, para operacionalizar un medio, pueden existir distintas formas de hacerlo, diversas acciones posibles que dependerán de la creatividad y experiencia de quienes analizan el problema. Aquí se recomienda contar con un buen número de acciones por cada medio, ¿sí? Digamos, si no es como tan accesible, que sea una comunicación asertiva o que sea alguna estrategia más de fondo, no solo capacitaciones, no salgámonos todos pues un poquito del acetaminofén, sino vayámonos un poco más allá, a qué estrategia podría yo implementar. Entonces, en ese equipo como tal, en esa área de trabajo, cuando yo fortalezco las relaciones de trabajo, en este momento se me va el autor de esta teoría que nos dice, Conrad, me parece que es, no recuerdo bien. Si yo favorezco y fortalezco la relación en ese equipo de trabajo, cuando llegue el chaparrón, cuando llegue el conflicto, cuando llegue la diferencia, yo te voy a valorar a ti más por lo que tú eres, por lo que he conocido como persona, ¿sí? Tus habilidades. Entonces yo,
antes de gritar, antes de explotar, digo, espere, vamos a mirar qué pasó, ¿sí? ¿Qué pasó con ese problema? ¿Qué pasó con ese convenio? ¿Con dónde está la dinámica de flujo? ¿Qué pasó con esos pagos? ¿Por qué cortaron los servicios? ¿Qué pasó? Entonces empezamos a buscar como otras acciones a que salir gritando porque realmente te valoro a ti como persona, como compañero de trabajo. Entonces siempre reforzar y fortalecer en acciones que permitan que el equipo permanezca unido y que se valore ese talento humano, ese tejido humano. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, cuando llegan las situaciones conflictivas, siempre vamos a estar en dos vertientes, compromiso y cooperación. Yo gano, tú ganas y yo me comprometo con esto. ¿Tú cómo nos puedes apoyar? Bien, va a ser diferente. Entonces, se recomienda, por ejemplo, hacer que cafés virtuales, puede ser una horita semanal para ese grupo como tal y se le hace seguimiento, que todos en equipo aprendan, pero que sean estrategias dinámicas, didácticas y donde jueguen, donde, por ejemplo, cada uno traiga una actividad y todos compartamos. Va a ser una sola horita semanal, no va a ser mucho tiempo, viendo que todos pues cumplimos con diferentes cargas de trabajo, responsabilidades, pero estrategias que a largo plazo realmente se vea ese cambio en ese equipo de trabajo. Luego verificamos la relación lógica entre si existe un problema, este problema se explica por la existencia de una causa que lo provoca, que ya la tengo aquí especificada, y que para solucionarlo es necesario recurrir a unos medios que eliminen la causa, y para hacerlos efectivos es a través de las acciones. Entonces, que esa acción en definitiva me apunte a ese medio, que ese medio en efecto perdón, me haya apuntado o me haya generado una causa que provoca la existencia de ese problema. ¿Listo? Entonces ahí empezamos a identificar si esas estrategias son efectivas o se nos van a desviar de esa meta que nosotros queremos alcanzar. Luego nos vamos a un establecimiento de las alternativas. Una vez contamos con todas las acciones que nosotros vamos a realizar para resolver ese problema, luego vamos a establecer alternativas viables y pertinentes, ¿sí? Porque nosotros tendremos muchísimas ideas, pero luego decimos, ve, esto se nos sale de esto, no podemos hacer esto, estamos como mirando muy a nivel global, entonces esta en la alternativa ya nos aterrizamos todos como equipo. Y decimos, bueno, vamos a discriminar entre las acciones que sean complementarias o excluyentes. Entonces, como les decía anteriormente, las complementarias las vamos agrupando de manera que se puedan desarrollar a manera de agrupar a manera de alternativas o estrategias. Luego vamos a verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas y agruparlas en alternativas. Bien. Y luego verificamos la factibilidad de esas alternativas, de que realmente nosotros las podamos implementar, sugerir, aplicar. Entonces, los costos totales en valores presentes y futuros. No que esta estrategia nos dice a nosotros que inicialmente no se van a requerir solamente pues de recurso humano, del área de seguridad y salud en el trabajo, pero más adelante sí, porque queremos que se haga un detalle o que por ejemplo, se solicite, o sea, que las actividades inicialmente sean como entrenamiento en habilidades teóricas, obviamente con contenido, digamos, de chistes, de actividades que las personas se rían para alcanzar un aprendizaje significativo, pero después queremos que sean en aires, en pues, zonas abiertas, con naturaleza, como a modo de campamentos por equipos, encontrar retos, que también se pueda compartir un asado. Entonces, ahí están los recursos, ¿sí? Día del trabajador, etcétera. Entonces, ahí está la viabilidad financiera, se puede o no, viabilidad técnica, tenemos las competencias o los profesionales que nos puedan acompañar en el desarrollo de esas estrategias. ¿Es sostenible ese proyecto, esas estrategias? Estamos generando una contribución al fortalecimiento institucional y a la construcción de capacidades. Sí, no, bueno, vamos mirando allí cuál sería el impacto ambiental. No, no vamos a generar pues ningún uso
de recursos ambientales o no vamos a malgastar ningún recurso. O la aceptación también por parte de los beneficiarios. Si ellos realmente se quieren involucrar en este proceso, si realmente están buscando una solución a ese problema, o como les decía, la presunción de la queja es netamente cámbialo y muévalo de aquí. Es una función administrativa que nosotros de primer momento le decimos banderita amarilla porque nosotros aquí no cumplimos con esa función. Entonces, hacemos luego una elaboración de la estructura analítica, ¿sí? Para seleccionar la estrategia óptima, se construye esta estructura. Si ustedes desean o tienen la posibilidad de hacer más estrategias frente a este problema como tal, pues sería muy bueno, ¿no? Entonces, los medios. Primero, esto se refiere a los recursos materiales y a los no materiales que nosotros podemos, digamos, utilizar o proponer en esas acciones, estrategias o alternativas. ¿Cuáles serían las actividades, las tareas realizadas a través de las cuales se van a alcanzar esos resultados? Luego nos vamos a los resultados, que sería el fruto de las actividades realizadas para alcanzar el objetivo específico. ¿Sí? Esto no lo tienen que necesariamente escribir, pero ustedes hacen ahí ese mapeo mental, donde dice, sí, este medio, estos recursos me van a desarrollar esas actividades, estas actividades sí me van a generar esos resultados y esos resultados sí me van a dar a mí esos objetivos específicos, es decir, esas pautas que me van a desarrollar el objetivo general, ¿sí? Es como lo, es decir, el objetivo específico es como eso, la situación esperada, lo que yo quisiera la meta final que yo quisiera alcanzar. Y en definitiva, pues el objetivo general es el orden de importancia a eso que yo quiero empezar a implementar un cambio, una estrategia, una actividad, como les decía, valorando ese nivel como de pérdida o de compromiso que me haya a mí generado o consecuado el problema. Entonces yo inmediatamente digo, bueno, esta sería la primera acción o estrategia que necesitamos implementar teniendo en cuenta esta y esta afectación. Ese sería el objetivo general como pues se cataloga, es simplemente a nivel de prioridad frente a esa dinámica inefectiva de trabajo. Ese objetivo específico, cómo me alimenta en la construcción de esa priorización que necesito alcanzar. Muy bien, entonces con esta estructura hemos finalizado la metodología del árbol de causas y ahora vamos a hablar de otro modelo de resolución de problemas, específicamente el autorregistro de Zurila. Y aquí él nos propone una metodología o un análisis cognitivo del problema bien interesante. Y es que cuando nosotros percibimos que un problema es benigno, es bueno, es cuando se espera poco o ningún costo si se resuelve el problema o si no se resuelve. Sí, pero un problema será importante si se esperan más los beneficios y menos los costos. ¿Qué voy a ganar yo? ¿Qué voy a obtener de esa situación, ese problema en particular? Pero si solamente nos enfatizamos en los costos, vamos a verlos como una amenaza. Invertirle tiempo, salir de mi trabajo para estas reuniones, para las actividades que debo pues ejecutar en pro de mejorar esa dinámica de trabajo. Entonces lo voy a ver como una amenaza. Y si yo me ubico probablemente en las oportunidades o en los beneficios que me van a generar a mí de manera particular el desarrollar y el aprender de este problema, lo voy a ver como un desafío y eso es lo que es conveniente. Sin embargo, hay posibles casos en los que podamos evidenciar que tanto amenaza como desafío van a estar en igual proporción. El rol en ese proceso de nosotros como mediadores del conflicto es siempre reforzar y fortalecer esas habilidades que tiene esa persona que está involucrada en el conflicto para que pueda mirar ese problema o esa situación desde otro punto de vista y empiece a obtener más beneficios de los que él en una primera instancia había tenido en cuenta.
¿vale? Entonces siempre a reforzar que es un desafío para ti, que lo mires como un reto, que mira lo que puedes alcanzar a obtener de esta situación en particular y no solamente va a ser un aprendizaje con este compañero con el que estás teniendo pues esta situación, sino que además te va a fortalecer en habilidades cuando se presente en un futuro situaciones particulares con otro grupo de compañeros o con tus subordinados. Para ello, yo les adjunté en un anexo el formato de autorregistro de Surila y aquí pues básicamente nos establecen varios apéndices, varios digamos, sub análisis a trabajar. Esto, la idea es que lo realice el trabajador. Cuando nosotros solos, como equipo, como comité de convivencia, proponemos las soluciones y no involucramos a los trabajadores, ellos van a ir, pues por ir, ¿sí? Pero no se sienten tan comprometidos con esa responsabilidad y con ese compromiso. Es decir, no hay una implicación personal frente a esa meta que debemos alcanzar. Entonces, la recomendación es que podamos suministrar este formato de autorregistro a cada uno de los colaboradores implicados en la situación en particular y ellos solito la diseñen y la resuelvan con esas hojas, con esos resultados que ellos hayan descrito, podemos nosotros elaborar el árbol de causas de manera más objetiva y tomar también unos puntos que ellos hayan establecido en esa elaboración de la solución del problema. El primer apéndice pues es la información del problema, ¿sí? Más como factores exógenos de cómo operó esta situación y cómo se desarrolló. También nos mide los factores endógenos. Aquí hablamos, por ejemplo, de las emociones, ¿sí? ¿Qué implicación personal tuvo frente a esta situación, malestar emocional? Luego nos preguntan soluciones alternativas, que tú pienses cómo podrías solucionar el problema. Ahí vamos también potenciando, perdón, el ser propositivos. Ante una protesta, acompáñala de una propuesta. Solo una de cada 100 personas, según investigaciones, es propositiva. Te traigo todos los problemas acá, esto que tengo, pero además te traigo una solución posible desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, frente a. Entonces es una herramienta y un entrenamiento de una habilidad muy, muy importante que todos podamos desarrollar y potenciar. Finalmente, después de ser propositivos, vamos a elegir la solución y con base a eso nosotros construimos. Sin embargo, si el conflicto se encuentra pues en una fase latente, digamos que con solamente este autorregistro podemos atacar de raíz esa situación disfuncional de la dinámica laboral, ¿vale? Y mira que aquí hay una ejecución de la solución y resultado que lo pueden trabajar en equipo los dos compañeros y nosotros podemos ahí como estar mediando la situación y aprendiendo también pues de estos casos que se puedan presentar, ¿sí? Vamos a ir robusteciendo como esa caja de herramientas para cada uno de nosotros. Bien, entonces, bueno, quería cerrar con este autorregistro, un material que les puede servir a ustedes en temas de pues ahorrarse en un tiempito, ¿sí? Lo que nosotros nos demoraríamos allí preguntando en la entrevista, cómo pasó, desde dónde pasó, pues este autorregistro nos permite conocer más cómo percibe cada uno de los trabajadores esa situación en particular. Recordamos que la percepción es eso que yo veo del entorno, de la realidad. En ese sentido, pues la realidad no existe, se construye a partir de nuestros propios procesos mentales, porque lo que yo considero bueno o malo para mi vida, pues posiblemente el otro no lo vea de esa manera y todos vamos como, abro comillas, en esa ruta de lo que consideramos mejor para nuestra vida y es por eso que no podemos juzgar a los demás, es simplemente como comprender y empatizar un poco por qué tú te diriges por ese camino rocoso y teniendo al lado como un camino un poco más suave de transitar. Sin embargo, él piensa que ese camino rocoso es bueno, entonces ahí pues simplemente sería comprender y entender, digamos, esas habilidades que ha desarrollado a lo largo de su vida, los patrones intergeneracionales y demás estrategias que lo han formado como persona y como ser.
Entonces ya, con esto cerramos esta presentación en resolución de problemas el árbol de causas. Espero que haya sido de gran beneficio para ustedes. Les voy a solicitar por favor un link que les voy a compartir de formularios de Google para que por favor resuelvan 4 preguntitas para nosotros tener también la evidencia de la presentación. Muchísimas gracias a todos por la participación y que tengan un excelente término de jornada.